Y este domingo, desde las 8 de la mañana de Chile, 15 millones de personas están habilitadas para votar en el plebiscito definitivo. A suerte o verdad, todo indica que será el último intento, por lo menos, de esta era, de esta época, de reformar la Constitución. Sabemos qué pasó el año pasado, donde la gran mayoría de los chilenos, más del 60%, rechazó una Constitución que había sido redactada por un órgano dominada por independientes y sectores de izquierda, donde la izquierda y quienes se sienten identificados con sus ideas votó a favor, pero la derecha y aquellos más independientes, autónomos, terminaron votando en contra. Bueno, ahora veremos el fenómeno inverso, donde quienes están a favor son aquellos sectores de derecha más dura y quienes están en contra se cifran entre los sectores más progresistas y más de izquierda de la población chilena. Pero en cualquier caso, si gana el no, si gana el rechazo, como estarían anticipando algunas encuestas, todo indica que no habrá un tercer intento de redacción constitucional. Bueno, de lo que se juega Chile estaremos hablando con Marcela Vera, que es economista y académica de la Universidad de Chile y doctora en Ciencias Sociales. Marcela, ¿cómo le va? La saluda aquí Darío Mirraji. Hola, ¿qué tal, Darío? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, Marcela, ¿cómo está viviendo? ¿Cómo ve que entra Chile a esta elección tan decisiva por lo que se juega, pero que no sé si está despertando el entusiasmo que se esperaría para la magnitud de la decisión que se va a tomar? O sea, lo importante es entender que el proceso constitucional no se va a terminar en este momento. De hecho, ganando cualquiera de las dos alternativas es un proceso inconcluso porque finalmente no se ha logrado constituir un proyecto de desarrollo nacional, que es el corazón del problema que tenemos en nuestro país y por tanto todas las cuestiones que, digamos, se plantearon por parte de la sociedad chilena no han sido resueltas durante este periodo y por eso gane el apruebo o gane el rechazo, se va a profundizar el problema estructural, dado que ninguna de las dos alternativas resuelve aquellas necesidades que fueron planteadas de forma además tan radical. Es muy importante que uno entienda ese contexto primero para luego poder entender la desafección también que tiene la gente respecto de esta votación. Es muy probable que el indicador de nulos y también de blancos y de abstenciones sea bastante alto, producto de que esta elección no es una elección convocante. Este proyecto constitucional no fue un proyecto ni democrático ni participativo, fue más bien un proceso en donde intentaron salvar los muebles, digamos, de nuestro país y generar una alternativa que estaba muy liderada por parte de los partidos políticos chilenos para construir un proyecto. Pero sin embargo, la dotación de cada una de las fuerzas no fue generada de manera con una adecuada distribución y por tanto, dado que este proyecto fue básicamente hegemonizado por el sector de ultraderecha, esta ultraderecha fue muy dogmática, no generó acuerdos políticos de escala nacional y por tanto tenemos un proyecto que en definitiva no es convocante. Ahora, usted decía, pase lo que pase, no se termina el proceso constituyente. Ahora, lo que han dicho los partidos del oficialismo, que son los que están hoy apostando a que sea rechazado este texto constitucional, es que no van a intentar hacer un nuevo proceso constituyente de las características de los dos anteriores. Entonces, ¿a qué se refiere con esto de que continuará igual el proceso? O sea, por ejemplo, si en el caso de que ganara el apruebo, hay una serie de normas que va a tener al Congreso completamente ocupado por al menos unos 6 años. Entonces es un proceso que no se acaba. De hecho, genera mayor incertidumbre, puesto muchas de las normas que están en el proyecto generan cambios muy profundos que van y que atentan contra las grandes mayorías del país. Por tanto, vas a tener una polarización mayor si es que gana el apruebo definitivamente. Ahora, si gana el en contra, esta idea de rechazar este proyecto, lo que vamos a tener es que en efecto los partidos políticos se han comprometido a no desarrollar inmediatamente un proceso constituyente y entonces vamos a tener que esperar varios años
antes que se vuelva a poder plantear este escenario. Yo creo que el escenario constituyente es algo que debió haber surgido de las comunidades, de las distintas regiones de nuestro país, y como eso lamentablemente no se llevó a cabo, nunca tuvimos un proceso de asamblea constituyente ni en su primera versión y mucho menos en esta. Entonces la gente finalmente observó esto como una nueva cocina política que está finalmente tomando decisiones a espaldas de la ciudadanía, y eso es súper grave para la gente en Chile. Tenemos que entender que las instituciones hoy día, ni siquiera la Iglesia tiene cierto nivel de legitimidad o de respaldo mayoritario. ¿Qué decir de las Fuerzas Armadas o del Congreso o incluso de la Presidencia? Entonces, dado ese contexto de desafección, de malestar social, una situación en donde quieres generar un proyecto que genere un marco jurídico completamente nuevo, sin la gente finalmente concluye y termina en un proceso en donde podemos observar que ni siquiera hubo cierres de campaña por parte ni de la opción apruebo ni de la opción en contra. Ahora, el primer proceso constituyente, el que termina en el plebiscito que es rechazado el año pasado, sí tuvo una participación ciudadana importante, por lo menos en términos de que había independientes que tuvieron un rol decisivo integrando la Asamblea Constituyente, de que hubo una campaña muy masiva a favor y en contra. Ahora, el resultado fue un texto que estaba muy alejado de lo que pensaban las grandes mayorías. Digo, evidentemente tampoco fue la solución esa. Claro, mira, yo te puedo comentar, digamos, no desde los titulares de la prensa chilena, sino que fui una de las actores que participó en el proceso. Fui parte, digamos, de aquellos equipos asesores, era la única economista de toda la convención asesorando y por tanto puedo contarte que fue un proceso súper poco participativo. Todas las instancias de participación fueron más bien consultivas, no fueron vinculantes y por tanto eso generó una distancia cada vez mayor. Teníamos un nivel de aprobación para que se generara un proyecto nacional enorme. Sin embargo, la Convención Constitucional se fue alejando cada vez más de las comunidades, de las regiones y de la gente, que fue la que finalmente, digamos, tachó ese ejercicio ciudadano, político y democrático de un proceso, digamos, que no estaba a la altura de los requerimientos que tenía la población. Y claro, como tú muy bien decías, había gente independiente que estaba representando ciertas temáticas, pero esas temáticas no estuvieron interrelacionadas, no tenían una mirada transversal, pero al mismo tiempo tampoco representaban específicamente a comunidades u organizaciones sociales. O sea, es súper distinto, digamos, una instancia en donde alguien de la central de trabajadores más importante del país esté presente en la Convención Constitucional. Eso no lo tuvimos. Como no tuvimos en el caso de los trabajadores, tampoco tuvimos en el caso de la gran mayoría de las organizaciones sociales. Lo que tuvimos sí fue un conjunto de independientes que se presentó y que logró entonces un cupo, pero eso no estuvo interrelacionado ni con las organizaciones de la sociedad civil y mucho menos con el ciudadano de a pie, el ciudadano de calle. Y por tanto, eso generó una distancia muy importante con el proyecto. Y en segundo término, estaba la posibilidad de generar plebiscitos dirimentes en la mitad del proceso, digamos, en aquellas alternativas en donde no se lograra el porcentaje necesario para lograr ingresar las normas. Si tú tenías una votación mayoritaria, podrías apelar a que entonces la ciudadanía pudiera tomar la decisión. Ese tipo de herramientas que estaban constituidas dentro del reglamento no se utilizaron y por tanto la gente cuando tuvo que ir a votar ese tremendo proyecto, pues la verdad es que no lo conocía, no había participado en él, muchas de las normas que se presentaron por parte de la gente no quedaron porque en efecto no fue un proceso vinculante, no fue un proceso de asamblea constituyente. Y ahí también hay que dejarlo súper claro, la izquierda estuvo fuera del proceso, lo que tuvimos ahí fue un proyecto liberal conducido por independientes fundamentalmente, en donde se plantearon temáticas que guardan relación con distinciones más bien de identidades y no de una categoría que uno podría definir como una transversalidad que te permita construir un proyecto nación. Un proyecto nación me refiero a las cuestiones económicas, políticas, jurídicas, también ecológicas, y muy por cierto todas aquellas cuestiones que tienen que ver con las diversidades de la sociedad. Eso no lo pudimos observar. De hecho, casi lo económico no se tocó, y si lo económico no se toca, pues no tenemos propiedad social con la cual sustentar entonces cualquier proceso de transformación.
Ahora, Marcela, ¿no le parece que fracasó la política también? Digo, que fracasaron los partidos políticos, porque lo que uno puede ver desde afuera es cómo cuando los partidos de izquierda se sentían representados por lo que se estaba discutiendo en la Constitución, no hicieron ningún intento por consensuar con los partidos de derecha, y que ahora los partidos de derecha que manejaban el Consejo Constituyente no hicieron ningún intento por consensuar con los de izquierda, sino que cada uno quiso imponer su mayoría. Y la verdad es que si vamos a ejemplos exitosos de constituciones, puedo hablar del ejemplo argentino de la Constitución de 1994, donde los dos grandes partidos se pusieron de acuerdo en sentarse a negociar y a discutir un texto constitucional que los abarcara a todos, y eso permitió que se aprobara una Constitución que al día de hoy tiene mucha legitimidad en Argentina. ¿No hay ahí un problema de falta de acuerdo, de falta de consensos básicos hoy en la política chilena, que es lo que está trabando este proceso? Mira, eso ha sido el principal relato que han, digamos, generado, plantado los medios de comunicación. Sin embargo, a eso le falta un contexto que es académico, y el contexto es que Chile es el país más neoliberal del mundo. Por tanto, ese neoliberalismo ha calado tantas dimensiones en nuestro país que los problemas que tenemos en Chile no existen en otra parte del mundo. O sea, el nivel de gravedad que tenemos, por ejemplo, de zonas de sacrificio, ya tenemos 6 zonas de sacrificio en nuestro país. Tenemos 16 regiones y ya son 6 zonas las que están como zonas de sacrificio. Quiere decir en dimensiones como la desigualdad o el acceso a la educación. Nosotros tenemos una educación completamente privatizada. Si tú no tienes dinero... Sí, con mejores resultados que en buena parte de América Latina, ¿no, Marcela? Digo, me parece que usted está trazando un panorama de Chile que me parece que no guarda mucha relación con lo que pasa en el resto de la región. Digo, Chile tiene muchos problemas. Lo que pasa en todo el mundo. Entonces, pero Marcela, usted me habla de la educación. Perdón, Marcela, le digo, porque usted habla de la educación y Chile tiene más acceso a la educación que buena parte de América Latina, entonces no se sostiene lo que usted está diciendo. Se gradúan más, hay mayor proporción de implica que la gente tenga que endeudarse, y las personas entonces logran tener un título, un cartón, digamos, pero lamentablemente están endeudados por los próximos 25 años, entonces ni siquiera pueden comprar una casa. Ese es el problema que tenemos en nuestro país. En toda América Latina pasa eso, no es solo en Chile. Lo que le estoy diciendo es que usted está diciendo que Chile tiene problemas que son problemas que están en toda América Latina. No son... Ah, sí, por supuesto. Nosotros tenemos en efecto neoliberalismo en toda América Latina. Por cierto, no somos ni Europa ni somos Asia. Claro que sí. Lo que yo te estoy explicando es que en Chile este nivel de neoliberalismo es mucho más profundo que lo que tú puedes encontrar o en Argentina, o en Brasil, o en Perú, o en Colombia, o en cualquier otro país de nuestra América. Ese es el problema grave. Entonces, para terminar, para lograr contestarte la pregunta que me hiciste hace un rato, para centrarnos entonces en esa pregunta, es muy difícil que los partidos se puedan poner de acuerdo en un proyecto de desarrollo nacional cuando en realidad son tan polares las dos visiones. Una visión es muy pro mercado y la otra visión es más bien de configuración de lo público, ¿ya? Esas dos alternativas que en varios países logran resolverse por la vía, esto va a incluir el Estado y esto lo va a regular el mercado, en nuestro país no ocurre. En nuestro país básicamente todo está en manos del mercado, y por eso hoy día tenemos a gente que genera un malestar social como el que vemos el año 2019, que mucha gente no fue capaz de poder verlo, ni siquiera de proyectarlo. Sin embargo, por cierto, en varios de los programas de la universidad nosotros lo avisamos con bastante tiempo, incluso año y medio antes de que ocurriera. Marcela, muchas gracias por este tiempo con Niños. Que estén muy bien, espero que les haya servido este contexto chileno que tan poquito se sabe en Argentina.